Porque este salmo que vamos a ver ahora mismo nos enseña la mano de un Dios todopoderoso, soberano, que gobierna de forma absoluta cualquier acontecimiento en este mundo terrenal, sea bueno o sea malo, y cómo nos ha concedido la oración para que nosotros podamos desenvolvernos en medio de esta vida. Acompáñenme al Salmo 107. El Salmo 107. Mientras lo buscan, les comento, el Salmo 107 es un salmo precioso, por decirlo menos, pero es un salmo interesante. Si ustedes lo leen con cuidado, se van a dar cuenta que pareciera ser una especie de reflexión teológica, filosófica, de la misericordia de Dios. Eso es lo que es el Salmo 107. Una reflexión teológica y filosófica de la misericordia de Dios, donde se observa cómo el Señor concede que hagamos uso de la oración para no ser arrollados por los males de este mundo caído. Es un salmo en el que vemos que el salmista comienza, es fácilmente, podemos dividirlo de manera fácil. Los primeros versículos es una especie de invitación al agradecimiento por la misericordia de Dios. Luego en los versículos siguientes el Salmo nos va a presentar hasta 3 grupos de personas. Un grupo de personas que se muestran como perdidos, otros rebeldes y otros son un grupo de marineros sabios y experimentados en su oficio. Y al final el salmista termina hablando o termina haciendo una especie de reflexión acerca de la misericordia de Dios al considerar las experiencias de estos grupos de personas. Así que esa es de manera sencilla la división de ese salmo. Vamos a leerlo. Los versículos 1 al 3 vemos allí la invitación a la acción de gracias. Comienza diciendo el salmo, en el Salmo 107, versículo 1, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová. Si alguien puede hablar de la misericordia de Dios, si alguien puede expresar por experiencia propia la misericordia de Dios, son los redimidos del Señor. Ellos son los benefactores principales de la misericordia de Dios. Y a ellos es la invitación inicial. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que Él ha redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. De las 4 esquinas de la creación. Que cualquier individuo dentro de ese rango que haya experimentado la misericordia de Dios, bueno, a ellos se les invita a alabar a Jehová. Ahora, en los versículos 4 al 9, el salmista va a comenzar a hablarnos de ese primer grupo de personas, de los que andaban perdidos, y los describe de la siguiente manera. ¿Ustedes recuerdan, han leído Eclesiastés? Eclesiastés, la narrativa de Eclesiastés es un tanto similar a lo que hace el salmista acá. En Eclesiastés, Salomón reflexiona y filosofa acerca de la vida por medio de lo que él observa experimentalmente entre las personas, entre los seres humanos. Eso es lo que hace el salmista acá. Él está observando las experiencias del ser humano y los plantea, los saca a colación y bajo eso entonces dice, wow, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Veámoslo acá. Él dice, y va a hablar de algunos que andan perdidos, y los pone de esta manera. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Deténganse a considerar la condición de estas personas, porque tratemos de ponernos en los zapatos de cada uno de estos grupos de personas que él va a describir. Estos perdidos, nada es más desesperante que andar desorientado,
sin saber dónde está ese lugar al que nosotros deseamos llegar. Pero no hay manera de hallar la ruta. Ellos se hallan perdidos. En medio de esa pérdida, comienza a faltarles la provisión. Y por eso dice el versículo 5, hambrientos y sedientos, ya comenzó el desespero y entonces su alma desfallecía en ellos. Estamos en un mundo caído, como lo mencionábamos hace un momento. Los contratiempos, las contrariedades, las perplejidades, acontecimientos desfavorables están a la orden del día y pueden venir sobre nosotros en el momento más inesperado. Lo que pensamos que puede ser un viaje con un trayecto llano y placentero puede convertirse inesperadamente en un tránsito tortuoso y agobiante. Pero en medio de las dificultades inesperadas, es allí cuando nosotros debemos recordar, como merecedores de la misericordia de Dios, esa preciosa herramienta que el Señor ha dejado en nuestras manos, que es poder clamar a Él para que Él tenga misericordia de nosotros. Eso es lo que hacen los perdidos acá. Versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. En esa condición de perdidos, de hambrientos, de sedientos, así clamaron al Señor. Y lo más maravilloso es que el salmista dice de una vez, y el Señor los libró de todas sus aflicciones. Y vean cómo el Señor, quiero que presten atención a cómo el Señor revierte de manera bien específica y bien puntual cada una de las situaciones adversas que ellos experimentaban. Dice el versículo 7, que habíamos dicho antes que estaban perdidos, ¿sí? En el versículo 7 dice, y los dirigió por un camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable, porque el versículo 4 anteriormente, recuerden que había dicho que andaban por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Andaban perdidos y sin hallar dónde posar los pies y cubrir sus cuerpos con sábanas calientes. Bueno, eso cambió. El Señor proveyó incluso hospedaje. Los trajo a una ciudad habitable. Versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Habíamos dicho antes que estaban hambrientos y sedientos. Versículo 9. Alaben la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque Él sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Allí está el primer cuadro. Aquellos hambrientos, aquellos perdidos, el Señor puede proveerles en medio de este mundo de pecado. Versículo 10, el segundo cuadro de personas que se metieron en problemas y llegaron a terminar encarcelados, aprisionados. Y ya vamos a ver por qué. Versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicciones y en hierros. Y cualquiera puede oír y decir, wow, pobrecita estas personas, qué triste la vida que les ha tocado vivir. Sin embargo, el salmista acá nos aclara que en el caso de ellos, se buscaron esas mismas prisiones. Versículo 11. ¿Por qué estaban así? Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso el Señor, pueden poner allí entre paréntesis, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Como siempre decimos, el pecado no deja nada bueno. La paga del pecado es la muerte. El pecado parece prometer mucho al principio. Cuando nos tienta, se presenta de una manera bastante atractiva, seductora, para que tu concupiscencia salive por consumirle. Pero una vez el bocado entra en la boca, el sabor es agrio, amargo. Y eso es lo que pasó acá. Se metieron en esclavizados, en aflicciones, en sombra de muerte. Sin embargo, una vez más, en esa condición,
patética, en esa condición lamentable, pudieron hacer uso de la gracia y la misericordia de Dios. Porque dice el versículo 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, el Señor los libró de sus aflicciones. Y una vez más, mis hermanos, noten cómo la respuesta a ese ruego fue bien específica. Y eso nos enseña algo. Cuando oremos, oremos específicamente. No está mal rogar al Señor específicamente por un asunto puntual. Lo comparto con ustedes porque Él lo ha hecho público acá. Mi hermano Jesús la semana pasada me decía, hermano José, quiero que ores por mí, por el asunto de mi asunto pendiente en la corte, pero ruega al Señor que el Señor provea la grabación del oficial, la grabación corporal del oficial, para que oremos puntualmente por eso. Está bien orar de esa manera, porque el Señor responde puntual y específicamente. Vean acá, que habíamos dicho cómo estaba este tipo de personas, morando en tinieblas, en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Versículo 14, bueno, los sacó de esas tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque fue Él quien quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. A partir del versículo 17, el salmista como que hace un recuento de la condición en la que estaban. Y quiere seguir reflexionando en ellos y dice, porque acá va a ser un énfasis en cómo pareciera que el pecado afectó físicamente incluso al pecador. Y es así, es así. Versículo 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Cuán lamentable es cuando nosotros hemos dado tal libertad y consentimiento a un pecado que éste llega a aprisionarnos, a cobrar tal fuerza en nuestro ser, a empoderarse dentro de nosotros. Y llegamos a somatizarlo, exteriorizarlo, y nos afecta físicamente. Pero aún en ese estado, la misericordia del Señor puede resplandecer para la gloria de Él. Versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia. El salmista no utiliza palabras por utilizarlas, porque suenan bonito. Él quiere resaltar lo que está diciendo. Cada vez que claman, ¿cómo lo hacen? ¿En qué situación? ¿Cómo está diciendo el salmista que lo hacen? En su angustia, en esa situación calamitosa, confían y ponen su esperanza en la misericordia de Dios. Clamaron a Jehová en su angustia, versículo 19, y los libró de sus aflicciones. Estaban enfermos. Y ahora dice el versículo 20, Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuál es la reacción espontánea del benefactor de la misericordia? Versículo 21, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza. Hace días conversaba acá con mi hermano Vicente y meditábamos en el hecho de que definitivamente un corazón que comprende la amplitud de la misericordia que ha recibido de Dios tiene que expresarlo de alguna manera. Nosotros somos seres integrales y el Señor nos hizo con facultades sensoriales que expresan emociones. Cuando nosotros comprendemos en serio las misericordias de Dios a nuestro favor, es inevitable que queramos cantar con más sentir, que queramos ser más expresivos en nuestras alabanzas al Señor. Y esa es la invitación del salmista acá. En virtud de las misericordias recibidas de Dios, versículo 21, alaben la misericordia de Jehová
y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. El tercer grupo de personas son un grupo interesante porque ellos parecieran ser del tipo de individuos que creen andar por este mundo de una forma muy segura, bien independientes, sin necesidad. Yo no necesito andar creyendo en esos mitos o en tanta superstición religiosa. Y se han ganado, han hecho fortunas, han logrado vidas estables por medio de sus profesiones, por medio de lo bien que realizan una labor. Y ellos en este caso son marineros. Ellos descienden al mar en naves. Se saben mover por los océanos. Dice el versículo 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. El comercio marítimo en tiempos bíblicos era poseer un emprendimiento en Silicon Valley al día de hoy. Era el negocio o de los negocios más rentables. Sin embargo, el salmista dice acá que va a llegar el momento en que ellos tendrán que poner su pericia a prueba. Lo experimentado de su profesión va a ser puesta a prueba. Versículo 24. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Wow, ¿cuáles fueron esas? ¿De qué obras me estás hablando, salmista? ¿Qué vieron estos marineros? Versículo 25. Porque habló, el Señor habló, e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, el alma de los marineros. Tiemblan y titubean como ebrios. ¿Qué está pasando con la seguridad de estos hombres? Bueno, ellos son expertos, ellos saben cómo conducirse. Sin embargo, dice el salmista, toda su ciencia es inútil. Mira, ante la mano de un Dios todopoderoso, toda nuestra ciencia es inútil. El Señor se encarga de humillar al altivo. El Señor se encarga de abatir al soberbio. Cuidado con eso. Sin embargo, una vez más, el Señor hace uso de ese abatimiento para traerlos a misericordia. Es como, yo creo que eso en la práctica es lo que la Biblia habla de atraerlos con cuerdas de amor. ¿Y qué hacen los marineros en ese estado? Entonces claman a Jehová en su angustia. El Señor los movió a una situación bien extrema para que ellos reconocieran que el éxito de ellos en sus negocios nunca dependió de ellos. Siempre fue la mano misericordiosa de Dios. Y lo habían olvidado o nunca lo querían haber visto. Pero ahora el Señor los sume en una situación bien calamitosa para que ellos deban reconocer la mano bondadosa de Dios. Claman al Señor en su angustia, versículo 28, y los libra de sus aflicciones. Una vez más, y el Señor, punto por punto, cambia y revierte la situación adversa de los marineros. Versículo 29. Cambió la tempestad en sosiego, se apaciguaron sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron. Y vean esto, mis hermanos. Vean la misericordia del Señor. El Señor no quiso tratarles como seguramente nosotros en la posición de Dios trataríamos a alguien que se comporta de esa manera. No, ahora lo voy a castigar y no lo voy a dejar que termine de hacer el negocio que quería. No, véanlo acá. El Señor cambia la tempestad en sosiego, se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron, se alegraron los marineros. Y así los guía al puerto que ellos deseaban. El Señor les permitió llegar al destino que ellos tenían al principio. Eso no es preciosa la misericordia de Dios. Así que alaben
Alaben la misericordia de Jehová, versículo 31, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Los versículos finales es la reflexión que va a hacer el salmista de todos esos cuadros que nos ha presentado. Es como que él piensa y comienza a decir, wow, Dios toma una situación adversa y la transforma en una situación placentera, pero también sabe hacer lo contrario. Situaciones que parecieran estar bien, que se ven muy bien, el Señor las torna en aflicción. Véanlo acá. Dice, versículo 33, Él convierte ríos en desierto. ¿Qué? Sí, los ríos, Él, el Señor, los convierte en desierto. Los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril. No, espérate un momento. Dios no hace eso. No. Dios solo hace el bien. Dios no hace esas cosas. O Dios no permite esas cosas. ¿Tú estás seguro de eso? ¿Recuerdan Isaías capítulo 45? No lo busquen, yo se los leo acá. Isaías 45 está hablando Dios a Ciro, el emperador persa, y le da un encargo. Y le dice en el versículo 5, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, porque Ciro era un impío. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Ahora, ¿lo hace el Señor de forma caprichosa? No, eso lo aclara el salmista acá en el versículo 34. Él hace la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Por eso existe la maldad en este mundo. Porque este mundo sufre las consecuencias de la maldición por la entrada del pecado a la existencia humana. Pero el salmista va a decir que el Señor también transforma situaciones adversas en positivas. Versículo 35, vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos, al necesitado, mis hermanos, al menesteroso, al vulnerable. El Señor tiene cuidado del vulnerable y del necesitado. Allí establece a los hambrientos, versículo 36, y fundan ciudad en donde vivir, siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Si el salmo hubiese terminado allí, nosotros tendríamos que concluir, no, qué maravilla. Los que reciben la gracia y el favor de Dios vivirán en este mundo felices para siempre, como los cuentos de niños. Pero no es así. Y el salmista va a seguir diciéndolo. Y dice, pero luego, esos que acaban de recibir todas esas bendiciones, miren cómo lo dice, luego son menoscabados y abatidos. Pero no podía ser duradera la felicidad, la paz. No podía. Así es el mundo en el que vivimos. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Sigue diciendo, ahora va a hablar acerca de los gobernantes y cómo pareciera sugerir que Dios emite juicio sobre los gobernantes también, para que lo veamos, para que nos hagamos conscientes de que esas cosas pasan acá. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos, sin camino. Por otro lado, dice, levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ojos. Y ahora viene la invitación a la reflexión. Es como que el salmista te dijera en esta hora, piensa en todo lo que te he dicho y véanlo los rectos y alégrense. ¿Por qué deberías alegrarte? ¿Por qué deberíamos alegrarnos al leer un salmo como este?
Porque Dios está involucrado en cada acontecimiento de este mundo caído. Porque Dios es todopoderoso y Él no ha perdido el control de su creación. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos, y cierren su boca. Y ahora la pregunta es, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Mis hermanos, el Señor entiende a la perfección cada rincón de nuestros corazones. Él sabe cómo lidiar con cada uno de nosotros, para nosotros cada día parecernos más y crecer más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es por el propósito que Él quiso redimir nuestras almas. Al final Dios quiere sumirnos y lo hará de ser necesario en cualquier situación que Él considere que nos llevará a ser mejores para Él, para que vivamos para su gloria, para que confiemos en Él, para que le veamos como el Dios creador de todas las cosas, que controla soberanamente absolutamente todas las cosas, y para que descansemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es verdaderamente Rey de reyes y Señor de señores, el soberano de los reyes de la tierra. Con esto termino. Vean cómo lo pone Pablo por una experiencia que él pasó en 2 Corintios capítulo 1. Él está pidiendo a los hermanos y diciéndoles, miren, no se olviden de una experiencia adversa que yo tuve. 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Venga, ¿y qué te pasó, Pablo? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice, es que fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Miren, la tribulación que nos sobrevino sobre Asia, estando en Asia, dice Pablo, fue tan categórica, tan extrema, que nosotros nos entregamos. Dijimos, hasta aquí vivimos. Quiso el Señor quitarnos la vida el día de hoy con esta calamidad. Sin embargo, Pablo va a decirle a los hermanos la interpretación que él aprendió que debía darle a ese evento. Vean cómo lo dice en el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Es decir, nosotros tuvimos en nosotros mismos esa convicción de que moriríamos. ¿Por qué? Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Ese es el propósito. Fortalecer nuestra fe. Que nosotros vivamos más confiados en Dios en medio de este andar terrenal. Mis hermanos, la fe es un músculo. Si no lo ejercitamos, se atrofia. Si nosotros no permitimos ejercitar nuestra fe, crecer en la fe, viviremos en términos casi similares a los incrédulos. No debe suceder de esa manera. Debemos crecer en la fe, porque creciendo en la fe nos hacemos más conscientes de las misericordias de Dios. Y haciéndonos más conscientes de las misericordias de Dios, vemos, apreciamos más ese instrumento precioso que Él ha puesto en nuestras manos, la oración, el ruego, que es por lo cual nos reunimos cada miércoles acá. Con eso en mente, o tengamos esto en mente, a la hora de orar, dentro de un momento, sepamos que Dios responde, que Él puede responder puntualmente a cada uno de nuestros ruegos y que Él tiene control soberano, absoluto, en este mundo que Él ha creado, que por nuestra culpa se halla ahora en un estado tan calamitoso, pero aún así nuestro Dios reina, Él gobierna. Bendita sea la palabra del Señor. Amén. Vamos a dar gracias.